Ya estoy grabando. Otra vez. Otra vez me ha pillado por aquí y ya no puedo escapar. Hoy, Marga, quiero que nos cuentes y que me cuentes a mí directamente. Hay tres conceptos que yo los confundo mucho y creo Sí, que son importantísimos cuando nos preparamos una oposición, que es el miedo, la ansiedad y el estrés. Porque yo una vez le llamo ansiedad cuando quiero decir estrés, otra vez le llamo estrés cuando quiero decir ansiedad, luego tengo el miedo por ahí, no sé hasta qué punto la ansiedad es buena o no, el estrés es bueno, yo estoy hecho un lío ya. vale. A ver, Y tú por qué quieres saberlo? yo, O sea, ¿por qué quieres saber la diferencia? ¿A ti qué más da te da que se llame una cosa u otra vez? hombre, porque Cuéntame, ¿qué? yo quiero identificar lo que a uno le pasa para mejorar el rendimiento en la preparación de un opositor, de una opositora, porque ahora mismo tú estás ahí estudiando y estás pensando que no vas a aprobar la oposición, que estás ahí, que vas a olvidar las cosas. ¿Eso qué es? ¿Ansiedad? ¿Eso es miedo? ¿Eso es estrés? Tú cuando estás estudiando, por ejemplo, Ujú. ¿no? Y yo qué sé, te tiras todo el día o 2 días y a lo mejor estamos y no hablamos y un día me dice, uff, qué agobiado estoy. ¿Qué es lo qué crees que tú que estás sintiendo en ese momento? ¿Qué estás Yo con? creo que es ansiedad. ¿Tú crees que es ansiedad, Yo creo que es no? ansiedad. ¿Tú crees que es ansiedad? Yo soy del equipo ansiedad. Del equipo ansiedad. Y un montón de gente, ¿no? Con la que tú hablas, que normalmente tengo una ansiedad, Tengo ¿no? ansiedad. Normalmente decimos, uff, qué ansiedad tengo, estoy ansioso, Ujú. ¿no? Vale. Bueno, en realidad yo creo que sí, que saber si es ansiedad o es miedo o es estrés, sí puede ayudarnos. Porque, a ver, igual que a ti te sirve conocer sobre algo para mejorar lo que sea, cuando tú sabes si lo que te pasa es algo, eso también te va a ayudar a estudiar. Por lo menos a aclarar conceptos, ¿vale? Es nuestra humilde pretensión. Entonces, bueno, vamos a ver. Miedo. Vamos Vamos a ir por vamos partes. Vamos vamos por por partes. partes. Mira, vamos a ver. El miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo. ¿Tú sientes miedo cuando estudias? Claro. ¿Qué tienes miedo? ¿De qué? O sea, ¿qué Cuando uno piensas? estudia, piensa que no va a aprobar en esta convocatoria, que se te van a olvidar, que va a llegar el examen y se te va a olvidar todo, o Vale. Miedo que a al suspender. fracaso. Miedo a suspender. Miedo al fracaso. ¿Puedes sentir más cosas? Cuando estás estudiando básicamente es eso. Básicamente es miedo. Ujú. Vale. Bueno, pues enhorabuena. Es bueno sentir miedo. Es bueno Es sentir. bueno sentir Pero entonces, miedo. bueno, el miedo, A ver, el miedo, vamos a diferenciar vamos a porque va, diferenciarlo. Vamos a centrarnos en el miedo, venga, y sencillo para no. No es ni bueno ni malo, es es natural, natural. ¿vale? Entonces, el miedo pasa en general, vamos a hablar en general, ¿vale? Porque no voy a decir casos que lo habrá, pero en general el miedo lo tiene todo el mundo. O sea, que es bueno sentir miedo porque es natural, pero no es que el miedo sea bueno. Claro, tú dices, uy, estoy triste. ¿Es bueno estar triste? No es ni bueno ni malo, es que es natural estar triste, Ujú. porque es otra emoción primaria. Entonces, bueno, aquí, primer concepto, emoción primaria. Bueno, emoción primaria son 6 emociones que los científicos, los teóricos, los expertos, los que saben, dicen que son universales, que las experimentamos todos más o menos, con unos patrones más o menos parecidos. Y entonces, pues está el miedo, está la alegría, está la tristeza, está la ira, está el asco y está la sorpresa. Si habéis visto la película esa de Inside Out del revés, pues seguro que sabéis que están por ahí. Entonces, el miedo es natural porque tiene una función, igual que las demás primarias, adaptativa. Es decir, que está para adaptarnos. Y entonces, cuando tú tienes miedo, normalmente el miedo puede ser a un peligro real. Por ejemplo, tengo miedo que voy conduciendo y que empieza a llover y tengo miedo de tener un accidente, ¿vale? Es una Mm. causa externa, la lluvia. Pero también el miedo puede venir de un estímulo interno, pues que tú recuerdas, que tú piensas y que dices, voy a suspender y te da miedo, ¿vale? Entonces, eso es lo más O sea, básico. que puede ser, o sea, el sentir el miedo es natural, pero ya estamos hablando de que nosotros podemos ir echándole un poquito más de leña al Al fuego, fuego a vale, ese miedo. vale. O sea, Entonces, nosotros ya podemos empezar a no solo sentir un miedo primario como emoción, sino que ya nosotros podemos recrearnos en ese miedo. claro, porque tú dices, ¿por qué te da miedo estudiar? Es decir, ¿dónde está el miedo? El miedo está porque tú tienes unas expectativas. Cuando tú estudias, tú tienes una meta. Entonces, el miedo ahí no es el miedo a un peligro, es un miedo Ujú. a una pérdida de algo que tú estás proyectando que quieres conseguir. Pues una pérdida de una estabilidad económica, una pérdida de unas situaciones, de una serie de metas que tú te has propuesto porque tú has decidido estudiar oposiciones por algo. Pues el no conseguir eso es lo que te da miedo, ¿vale? Eso es lo primero. Ahora, y ya entramos en la ansiedad. Empiezo a retroalimentar ese miedo, no lo Claro, corto o no soy consciente de que sentir un poquito de miedo es natural. vale.
Y Cuando, doy un pasito más. venga, en nuestro cerebro lo que hace es valorar las situaciones, ¿vale? Los estímulos, en el ambiente, tú estás estudiando, tú tienes, digamos, un fin, un objetivo de conseguir algo, y entonces tú cuando estás estudiando, nuestro cerebro constantemente está evaluando el entorno. Nuestro cerebro es una máquina de pensar y de hacer valoraciones constantes de la implicación que tú tienes en ese estudio, pues tú estás valorando si estás haciendo bien, tú siempre estás haciendo como chequeos, ¿no?, del entorno. Entonces, si tú, por ejemplo, el miedo, que es natural, estás constantemente activándolo, porque las emociones se activan, como hemos dicho, se puede activar por algo externo, pero por algo interno, eso interno lo estás haciendo tú con tu mente, con tu recuerdo, con tu memoria, pues si tú estás activando constantemente la emoción de miedo, va a producir una cosa que se llama una actitud emocional cognitiva. Ese es el nombre que tiene teórico, el nombre técnico. Entonces, ¿cuál es esa actitud emocional cognitiva que se produce cuando tú activas en el tiempo el miedo? La ansiedad. Vale. ¿Vale? Ahí está la primera O sea, que diferenciación. sería La como... ansiedad no es una emoción. Vale. La ansiedad es un sesgo en la valoración del entorno cuando estás activando constantemente el miedo. Que esa parte entiendo que no es para nada buena. O sea, eso No cuando es hablamos buena, de, bueno, un poquito de no es ansiedad está buena, bien. no Eso es no es buena. bueno, porque eso ya significa que he ido activando, he ido echándole más leña a esos miedos y ya se ha generado, ¿no?, Te voy esa a actitud decir, cognitiva, ¿no?, te voy que a comentas, que es la ansiedad. sí, te voy Eso. a concretar tres cosas en las que no es buena la ansiedad para estudiar. Ujú. Es un sesgo digamos que es pues eso, una cosa que, tú sabes lo que es una cosa sesgada, bueno, pues que no es, que hay como una subjetividad, una interpretación errónea de unos elementos, entonces el sesgo se produce en la atención, se produce en la memoria y en la interpretación. Entonces tú, si tienes un sesgo en la atención, pues eso es que no te focalizas para estudiar, porque estás constantemente atendiendo a ese miedo supuesto que tú te estás activando constantemente porque te estás proyectando en una situación hipotética de futuro que a lo mejor nunca llega. O sea que para nuestra oposición en Mal, ansiedad, ansiedad mal, malísima. mal, Miedo, mal. natural. Ansiedad, mala. Y ahora Y en la pasaríamos... memoria también, porque la Ujú. memoria, digamos que es como que el sesgo hace que la memoria sea selectiva y entonces no es una memoria, la memoria está como, digamos, dirigida por esas proyecciones que tú haces que te estimulan o te activan el miedo. Ujú. Entonces también te afecta estudiar la memoria, porque al final cuando estás estudiando lo que haces es memorizar cosas. Ujú. O sea que la memoria, la atención y la interpretación del entorno está sesgada por la ansiedad, o sea que no es buena. Vale. Entonces, miedo es normal que lo Miedo es sintamos, es natural, es natural, innato. la ansiedad ya sabemos que ya es el tope de acumulación de ese miedo, con ese sesgo. Y ahora vamos a hablar del estrés, porque yo personalmente confundo muchas veces cuando hablo de estoy estresado o estoy ansioso, ¿qué es el estrés? Vale, el estrés tampoco es una emoción, pero tampoco es una actitud emocional cognitiva. El estrés es un proceso psicológico, Ujú. ¿vale? Que tenemos, que está pensado para restablecer un equilibrio cuando en el cuerpo, bueno, digo el cuerpo, en realidad cuando en el organismo, en todas las estructuras que tenemos, ya sea en el sistema nervioso central o el sistema neuroendocrino, el sistema motor, se produce un desequilibrio porque se ha producido como un cambio en el entorno en el que sentimos o pensamos que no tenemos recursos suficientes para abordar esos cambios. Una amenaza, vamos a decir una situación dañina, una amenaza, se produce el estrés. Cuando hay una situación en la que tú crees que no vas a ser capaz de afrontarla, se Ujú. activa el mecanismo de estrés. Y el mecanismo de estrés lo que activan son hormonas. Ujú. ¿Vale? Y además el mecanismo de estrés es un poco complejo y tiene como fases. Entonces, en una primera fase, digamos que se disparan unas hormonas que son la adrenalina y la noradrenalina, entonces te activa en realidad y tú dices, ¿es bueno un poco de estrés? Bueno, realmente el estrés hace, cuando está en un nivel, yo no Inicial sé o si, básico, claro, que no es, ¿no? sí, en el principio de tú intentar abordar esta situación amenazante, Ujú. pasa un poco con el miedo, ¿no? Que está para adaptarnos, para evitar un peligro, para huir en caso de necesidad. Si viene un león a atacarte, lo que hace la adrenalina y la noradrenalina es poner al cuerpo en una situación para correr. O sea, es decir, activa musculatura. El estrés al principio parece un poco así, por eso se confunde con una emoción, Ujú. porque te activa en un principio estas hormonas que lo que hacen es que estés alerta, Ujú. estás como más, por eso un poquito de estrés Que te esa hace que te parte puede servir para para nuestra estudiar. preparación Claro, exactamente sería, claro, sería buena, esa claro, alerta o esa claro. preparación, no está
claro. pasivo, sino tener una actitud Mm. proactiva y un poquillo Sí, más sí, tal, viene bien. un poquito de Pero estrés viene claro, bien. ¿qué es lo que pasa si ahora nosotros esos Vale, si el procesos estrés, pues que si el estrés está siguen... mantenido en el tiempo, tú imagínate como una máquina, que tú a un cierto nivel la máquina está genial, pero tú imagínate que le empiezas a enchufar a la máquina mucha más, no sé, es que se me ocurre incluso un secador del pelo a nivel metafórico. Tú cuando lo usas mucho y lo calientas, se calienta y hay un momento que se para incluso, porque ya se ha calentado la resistencia. El estrés lo que pasa es que si estás totalmente, si estás constantemente intentando, no intentando, sino si tú percibes una situación amenazante y el estrés se prolonga en el tiempo, pues al final lo que conseguiría es un agotamiento de todo nuestro sistema. Entonces, ¿cómo lucha, qué hace el estrés, este mecanismo para regular lo de las hormonas que se han segregado, ¿no? La adrenalina y todo eso? Pues hay otra hormona, hay más, pero el cortisol Ujú. es el que influye también en la estructura cerebral que nos afecta a nosotros como estudiantes, como opositores, que es el hipocampo, que es donde parece que se encuentra la memoria. Entonces, si tú estás estresado de más, te va a afectar al recuerdo. No vas a memorizar bien. Que eso es importantísimo en la preparación de una posición. O sea, que estamos viendo que las emociones, y no solo las emociones, sino los sesgos que hemos dicho como la ansiedad o como el estrés, afecta muchísimo al rendimiento del opositor y la opositora. Pero solo afecta estas emociones, o según estas emociones, ya sabemos Sí, que, el ¿vale? miedo. O también, por ejemplo, hay otras emociones que pueden afectar también la preparación. O sea, yo me imagino que la preparación es como una carrera de coches que tenemos que llegar al primero. Si nosotros conseguimos optimizar no solo pues, a nivel de los niveles justos de estrés o los niveles justos de miedo para que no se convierta en ansiedad, el no tener ansiedad, pero aparte hay otras emociones o hay otros procesos que me supongo que también influirán de forma positiva para que en esa carrera nosotros lleguemos súper preparados. ¿Afecta otras Sí. emociones o estas son las que más afectan? ¿O puede... Voy a dejar ahí las pinceladas para los siguientes vídeos, Vale, vale, ¿vale? perfecto, Bueno, venga. mira, hoy día se sabe que la emoción es un proceso psicológico del más importante, por no decir el más, de todos los procesos psicológicos que tiene el ser humano. La emoción es un proceso, digamos, como guía, como está vigilante para poder activar recursos necesarios ante muchas situaciones que se nos plantean en la vida. Entonces, emociones hay muchas, ¿vale? Y no vamos a decir ahora mismo todas las emociones, pero como antes ya he comentado primarias y he dicho seis, respondiendo a tu pregunta, por ejemplo, si tú estás estudiando y tienes otra emoción primaria como es la tristeza, Ujú. por ejemplo, pues la tristeza cuando se prolonga en el tiempo, cuando se prolonga en el tiempo quiero decir que activamos la tristeza, ya sea por un estímulo interno, te va a producir sesgos, igual que con el miedo, pero en este caso la actitud que conlleva el estado de tristeza sería una depresión. Ujú. Pues no sé si sabéis lo que es la depresión, es un proceso, es complejo, pero a modo de aquí Bueno, lo del dejamos para vídeo, otro lo dejamos vídeo. para otro vídeo, pero ya me podéis intuir que cuando una persona está depresiva o tiene depresión, estudiar como que se También va hace a un afectar a mundo, la memoria, también va a va a afectar afectar a muchas cosas. Exactamente, correcto. O sea que es Y fundamental la emoción. conocer las emociones, pues te va a ayudar un poco a tratar de identificar, que es lo que yo creo que aquí vamos a dejar el vídeo, Sí. un poco, pensar qué estoy sintiendo cuando me siento raro, Ujú. porque cuando tú estás Que es estudiando con lo que hemos posiciones, empezado, precisamente las claro, preguntas para claro, empezar el vídeo. porque tú estás estudiando, Eres buenísima, ¿eh? vamos, cuando tú Has cerrado estás el círculo del vídeo, el ¿eh? círculo Está redondo, con la pregunta. vale, ¿y cuál era? Se me ha olvidado, me ha cortado. No, con lo que sientes A eso, con que el- tú cuando estás estudiando, porque yo me acuerdo cuando yo estudiaba, ¿vale? Que yo estudiaba oposiciones y ya he pasado por esto, no solo sientes miedo, porque es verdad que el miedo se cuela, pero es que a veces te sientes triste. Ujú. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Hombre, yo creo que lo primero es cuando tú te sientas que estás raro, que estás como removido, porque eso te pasa. Dices, uy, estoy raro, y te pones a chatear, bueno, chatear, O que no me, mi hija me diría que soy una boomer. o que, Cuando te pones a hablar en el Telegram o en lo que sea, o que te cuesta más trabajo memorizar, o que olvidas más fácilmente, sí, sobre sería... todo porque estás agitado, vamos a dejarlo así. Si te paras un momento, intentas identificar cuál emoción primaria hay detrás, casi que te va a llevar al sesgo que te lo está provocando. Entonces, eso es muy importante porque tú eres capaz de pararte y decir, ah, yo estoy así porque tengo miedo. ¿A qué tengo miedo? Y intenta no proyectar, sino que si hay un miedo real es real,
¿vale? Que te pasa algo físico, está en peligro tu vida o lo que sea. Pero si es otro miedo tipo proyección mental, Como voy a suspender. claro, voy a suspender. Pues a lo mejor sí vas a suspender, pero tú no puedes controlar el resultado, tú puedes controlar el proceso. Tu cerebro, ¿cómo? ¿Qué has dicho? ¿Que voy a No, suspender? puedes controlar el proceso. Puedo suspender. Si estudias, tendrás menos probabilidades que si no estudias. Entonces, bueno, eso ya lo vamos a dejar para otro vídeo, ¿no? Que me estoy Pues enrollando, es que me encanta. no, pero está No, genial me estoy comiendo un pelo. este. Me estoy comiendo un pelo. Ya no vamos a cortar vídeo. Me estoy comiendo un pelo. Quítatelo Por Dios, y, perdón, y perdón, seguimos. perdón. Esto, naturalidad Ya ante está. todo. Esto, Vergüenza. Ya está, ¿no? pues Ya está. muchas gracias, Marga, por De este nada, un vídeo. placer. Muchas gracias por enseñarnos a que el primer paso para optimizarnos a nivel de estudio es la identificación de la emoción. Yo creo Correcto. que ese sería el título de este vídeo. Y bueno, espero y confío que colabores más con el canal y que Sí, nos sigas bueno, contando cositas como esta y sigamos aprendiendo de ti. muy Pues bien. muchísimas gracias. Nada a ti. Nos Chao. vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego.